Bueno, estamos aquí en ABC Debate. En estos últimos días hubo una visita al presidente de la República, ministro, que generó disparidad de opiniones y muchas críticas fundamentalmente, incluso de algunos aliados muy importantes que tiene el presidente de la República. Benigno López es hermano del presidente. ¿Por qué lo llevaron a José Ortiz al Palacio de Gobierno? Es la pregunta que muchos se hacen. Yo tengo que asumir mi cuota de responsabilidad. El planteamiento se hizo a través del Ministerio de Hacienda para hacer la presentación de una inversión. La inversión genera fuentes de trabajo y desarrollo en Concepción. Pensamos desde el Ministerio que era una inversión muy importante para Paraguay. Una oportunidad de generar mejores condiciones de vida en una zona complicada. Y ante el pedido de la empresa de reunirse con el presidente, yo le planteé al presidente que si le podía recibir a ellos, porque querían hacer la presentación ahí, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Y había necesidad de hacerlo, ministro? Y todo lo que hacen inversiones grandes quieren hablar con el presidente, ¿verdad? O sea, para el final del día es un reconocimiento también a las políticas de previsibilidad y crecimiento a largo plazo, por lo cual la gente trata de invertir sus recursos, ¿verdad? Así como tuvimos unas semanas anteriores una inversión, una mega inversión que nadie se hizo tanto eco, donde viene una empresa brasilera y propone invertir 900 millones en el combustible verde, ¿verdad? Pero no pasó nada. Entonces yo pensé que era una cuestión importante para la generación de empleo y el mensaje a la economía de que hay grupos que todavía piensan en que Paraguay sigue funcionando bien. Y desde ese punto de vista yo le pedí al presidente si le podía recibir y él así ocurrió. Sería mi responsabilidad más que la suya. ¿Crees que te equivocaste, ministro? Yo no tengo esa visión política. Porque hay un análisis político que se hace más allá de la cuestión económica. Yo no tengo esa visión política y tampoco tengo ese análisis sectario. Pero yo creo también en la inocencia de las personas hasta que se pruebe lo contrario. Y creo también en que hay un Poder Judicial independiente que funciona, que si hubiera algo, hubiera hecho ya algo también. Entonces, en función a odios políticos o a enemistades que se puedan haber, yo no puedo hacer una evaluación. Aparte, siempre que quiero pensar en la cuestión política me equivoco. Ahora, acá lo que muchos se plantean es que, y lo que muchos creen, y la impresión que queda es de que en realidad hay como una especie de alianza nuevamente con el sector cartista, de que no hubo una ruptura como se había planteado como campaña, como bandera, digamos, de campaña política, de un sistema que no le gustó a la gente, por eso le votó en contra en su momento. Se prometieron muchas cosas de cambio incluso con respecto al sistema anterior, sin embargo se los ve unidos hoy y queda como esa impresión de que la gente fue estafada o la impresión de que en realidad hay una cuestión de un interés político de arreglo, de fondo, por encima, digamos, de todo lo que se prometió. Esa es la impresión un poco que queda. Pues yo creo que yo creo que la gente confunde todos los tantos. Ahora, yo no sé si hay un acuerdo político entre el presidente Cartes y el presidente de la República. Yo no sé si está mal que eso ocurra también para darle más previsibilidad y tranquilidad a todos. Yo no sé tampoco hasta dónde existe ese odio que debería haber. Al final del día compitieron juntos para las elecciones, ¿verdad? Yo creo que hay una cuestión que va más allá, que ocurre en cuestiones de posiciones tomadas con justicia o no, con respecto a la actitud o al gobierno que tuvo el gobierno anterior. Yo no hago ese análisis. Yo miré la importancia de una inversión tan importante para Paraguay y la importancia que va a generar fuentes de trabajo y que va a permitir un mayor crecimiento de la economía. Y desde ese punto de vista yo hice la sugerencia y ocurrió que aceptó la sugerencia. Ministro, el tema Industria Nacional del Cemento, se invirtieron 80 millones de dólares allí, que es justamente, digamos, punto de discusión con respecto a esta inversión, que es una cementera, ¿verdad? Sí. Muchos dicen que incluso hay inversores cuyos representantes están quejando, robaron la idea, aprovecharon la información privilegiada que se tuvo para un grupo económico, se dejaron algunas leyes incluso preparadas como para obligar al Estado posteriormente a comprar ese producto que hoy lo van a producir o mañana lo van a producir ellos. Ministro, ¿cuál es la situación de INC? Que para mí es muy importante, porque allí hubo 80 millones de dólares de nuestro dinero, porque se endeudó al país con bonos para hacer esa inversión, y hay muchas quejas y se publica en forma permanente que en realidad esa inversión no sirvió para mucho hasta ahora.
Mira, de los informes que tenemos nosotros de INC, el problema es que están sin capital operativo, ¿verdad? Que están buscando cómo resolver eso. El presidente está siendo muy activo en eso. Él ve como ¿cómo te iba a decir? Con mucho potencial INC, y cree que una vez que se resuelva esos problemas habíamos tenido un problema en una licitación con la apertura de la refacción de uno de los elementos fundamentales de la empresa, que creo que se está resolviendo. Habrá que ver en el tiempo si realmente la empresa es eficiente o no con esa inversión que se hizo y qué tipo de inversión se hizo, ¿verdad? Eso está en pleno análisis. Yo creo que hay un trabajo que está haciendo ¿cómo te iba a decir? La Contraloría, ¿verdad? Y vamos a saber realmente con los resultados de los próximos meses si está funcionando bien o no como se decía que funcionaba. No hay planes de venta de empresas públicas dentro del gobierno. Ninguna planes no hay. Lo que hemos pedido nosotros es una evaluación y pedimos una auditoría de gestión para saber en qué estado están. Yo pienso personalmente, una opinión mía, pienso que pasaron 20 años del proceso trunco de privatización, y tenemos que saber qué vamos a hacer con ella, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es el destino de ella, tenemos que saber si tenemos la posibilidad de hacerlas eficientes o no, y tenemos que saber cómo hacer que funcionen más allá de la situación actual. Hay entidades que tienen muchos problemas, hay empresas que pueden tener un potencial importante, y debemos saber y tomar una decisión final con respecto a esas empresas, darle la competitividad que tienen que tener, la productividad que tienen que tener. Si vamos a tener esas empresas, tenemos que hacer el esfuerzo a que funcionen con los principios de mercado. O sea, hoy no hay un plan, digamos, para esa empresa. No está definido. Estamos esperando la auditoría. ¿Quién hace la auditoría? Se hizo una licitación, se complicó el proceso, se va a llamar de vuelta. Ok. ¿Y en cuánto tiempo estaría terminado? Nosotros queremos tener un informe para fin de año. Y posteriormente, el año que viene, por lo menos, tomar decisiones. Yo creo que hay que tomar decisiones, y las decisiones a veces no son fáciles. ¿Qué empresas no están bien? Yo creo que en el tema de que estén bien o están mal, depende de la posibilidad que vos tengas de competir en el mercado. Yo creo que si vamos a seguir teniendo a Copaco, tenemos que darle los recursos para que invierta al mismo nivel que invierte la competencia. No sé si tenemos esa capacidad. No, claro, hay otras prioridades. Tenemos que ver cómo funciona Capasa a la hora de resolver todos sus problemas y qué necesidad tenemos de tener una empresa como esa. Hay que ver todas las empresas, son 10, ¿verdad? Algunas están mejores que otras, pues tiene que ser una posición general en función al futuro que pueden tener y a la posibilidad que puedan ser competitivas. Se plantea en el tema Dirección Nacional de Aduanas, ministro, la necesidad de volverla al ámbito de Hacienda, que Hacienda tenga control de esto. Muchos hablan de esto, de que mientras, incluso algunos economistas plantean de unificar una especie de agencia impositiva como la que tiene Argentina, que tiene todas las oficinas recaudadoras bajo una sola autoridad. ¿Hay algún pensamiento con respecto a esto, proyecto de ley que se vaya a plantear? ¿Son partidarios, ministro? Yo soy partidario de eso. Yo planteé en la misión técnica del Banco Mundial. No sé si tiene que depender de Hacienda o la nueva entidad recaudadora tiene que ser autónoma e independiente, con los mejores estándares internacionales, y unificar las tres. Mi idea es unificar las tres. Sí, aduana, IPS y SET. Y que a través de los sistemas tecnológicos se hagan los aportes que se tengan que hacer. Eso va a permitir ganar en eficiencia y en economía de escala. Vamos a tener una sola entidad que va a saber toda la información de todo. Hoy las tres compiten en tener información, pero no todas pueden compartirla. Entonces tenemos un problema que cada uno cree que es dueño de la información cuando la información es del Estado. Y el Estado debería tener acceso a esa información para hacer los cruces, para hacer los trabajos. Ni siquiera hay un cruce entre tributación y aduanas, ¿o estoy equivocado? A veces hay, pero es siempre complicado, ¿verdad? Entre IPS y tributación también tenemos una ley, pero tampoco no tenemos el sistema. Entonces yo creo que una única entidad que aglutine a las tres y que se encargue de todo el proceso de recaudación puede ser eficiente, y yo pedí que estudien eso los organismos multilaterales que no están ¿cómo te iba a decir?, asesorando al respecto. Pero no hay un proyecto de ley en vísperas, digamos. El producto de la consultoría que tenemos con el Banco Mundial, una de las multilaterales, el Banco Mundial, OVIP, va a hacer la sugerencia si ese es un buen camino o no. Y ahí se va a presentar un proyecto de ley. Yo creo que tenemos que ver el proyecto de ley de aduana, por ejemplo, ¿verdad? Aduana no puede el director general de aduana incorporar gente porque solamente ellos pueden ser. O sea, los de aduana, los que están en aduana, los que tuvieron la suerte de entrar en aduana son los que pueden estar en aduana.
Entonces, para incorporar a una persona le cuesta. Y entonces, ¿cómo le vamos a exigir que tenga gente nueva si no puede incorporar a la gente nueva? Y la gente que se jubila vuelve igual. Y están siempre todos ahí. Por órdenes judiciales están volviendo. Entonces, es todo un problema ese tema. Sigue habiendo mucha corrupción en aduanas. Yo creo que va a haber corrupción en la medida que no se incorpore la tecnología. La buena noticia es que estuvimos hablando con Julio ayer y me estaba contando de que había varios procesos de incorporación tecnológica que estuvieron parados mucho tiempo y que él incorporó ahora un sistema que le permite tener información instantánea con China, un sistema que le permite tener información instantánea con el tema combustible, o un sistema que le permite tener información de Chile y de Uruguay. Eso seguramente va a dar su resultado en el corto plazo porque va a tener información que antes no tenía, ¿verdad? Y seguramente el tema de aduana es un tema transversal, ¿verdad? Vos le tenés a Julio ahí, que es una persona absolutamente honesta, que que se pelea con todos, que trata de hacer lo mejor que puede y tener la estructura, que lo único que está esperando es que Julio se vaya. ¿Las maletas se fueron o se quedaron? Yo no creo que Julio tenga ninguna maleta. Nosotros al menos no recibimos ninguna maleta. No sé si se quedaron o no por abajo en otro lugar, pero Julio no tiene maleta, el presidente no tiene maleta, el ministro de Hacienda no tiene maleta. Nadie de nosotros, ni ninguna maleta, ni maletín, ni siquiera una billeterita. Antes de ir a la pausa nada más, ministro, el tema cigarrillo, que forma parte de esta actividad aduana, y con lo que ocurrió en, creo que Salto del Guairá, por esa zona donde se manifestaron incluso porque se estaban cerrando algunos puertos clandestinos. Yo no puedo creer, en el tema cigarrillos, que todo el mundo, y Brasil fundamentalmente, habla del masivo contrabando que va de Paraguay a Brasil, que no podamos tener la posibilidad de identificar y de caerles encima a los responsables. Yo creo que hay un esfuerzo importante desde aduanas y de tributación y de la Comisión Especial de Lucha contra el Contrabando de detectar esas rutas y de detectar esos procesos y de hacer de una manera de que se caiga contra la persona o contra la entidad que está haciendo. Pero no vemos resultados hasta ahora. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil, por eso hace cuántos años se está haciendo eso. Y también no es solamente responsabilidad paraguaya, ¿verdad? Porque los camiones y los eventos van hasta el medio de Brasil y no pasa nada tampoco. O sea, nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Yo debemos trabajar en conjunto con Brasil y con la Argentina en la frontera, de tal manera de que juntos enfrentemos el flagelo del contrabando y juntos detengamos de los dos lados, porque así como están entrando cigarrillos a Brasil, según las denuncias, a Paraguay le está lloviendo cantidad de productos que complican la formalidad, que complican a la empresa que es competente y que genera este problema recesivo donde los productos nuestros no se pueden vender porque el contrabando es mucho más barato. Hacemos la última pausa. A la vuelta estamos con el bloque final. Breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Bueno, estamos en el último bloque. El ministro me decía que me estaba señalando. Perdón, ministro. Que acá también suspendieron los aviones de Boeing. Sí, en Paraguay también. Sí, en Paraguay también están suspendiendo los aviones. Sí, este es un tema interesante porque a nivel regional e internacional se suspendió. En todas ahora. En todas partes. Creo que hoy ya no existen dudas en la Unión Europea, incluso Estados Unidos parece que estaba a punto de rever ya la medida. Ya revió. Ya revió la medida. Bueno, ministro, para ir cerrando nuestra conversación, visita del presidente de la República a Brasil. Sí. ¿Se avanzó algo en el tema de Itaipú? Brevemente te pido. Se inició el diálogo entre ellos, ¿verdad? Y va a continuar. Hay una postura dura, parece, de Brasil con respecto al tema de la tarifa de la energía o de la potencia. No nos habló de los detalles, ¿verdad? No nos habló de los detalles. ¿En qué términos se habló de Itaipú? Yo estuve en Brasil el día antes, en São Paulo. Yo te puedo contar lo que yo viví. Sí. Ahí la gran discusión es la discusión que tenemos acá, que por qué Ande compra la energía más barata. En eso estaban todos, y yo tuve 7 entrevistas, nos fuimos a presentar Paraguay al líder, un grupo de empresarios muy poderosos en Brasil, que tienen intenciones de invertir en Paraguay, y la prensa preguntaba exclusivamente cuál es la posición de Paraguay con respecto al reclamo brasilero, con respecto a la compra paraguaya de Ande de la energía excedente, que es la energía más barata, y con eso ellos estaban de alguna manera muy ofuscados con esa situación. Mira, en la reunión con el presidente y el presidente Bolsonaro se sentaron las bases del diálogo para todos los temas bilaterales entre ellos y Itaipú.
Entre los otros temas fue el ¿Se va a acuerdo anticipar de la negociación o la revisión del tratado? Yo no sé. ¿O no se habló de eso? No se habló de eso todavía en definitiva. Mi idea es que cuanto antes se acuerde mejor. Pero no se habló. No se habló. No se habló. Finalmente te quiero consultar, ministro. Hay un proyecto de ley que tiene media sanción de las trabajadoras o trabajadores domésticos. Sí. Llega al Poder Ejecutivo, ¿lo van a promulgar o lo van a vetar? Porque esa es una pregunta que se hacen. La intención, y le explico a la gente brevemente, es que ganen el salario mínimo todos los trabajadores domésticos y no un porcentaje del salario mínimo como actualmente es. Yo no recuerdo que Hacienda haya participado del proceso de formulación de la ley para tener una posición, cuáles son los argumentos. Pero vamos a trabajar cuando se sancione la ley a los efectos de recomendar el veto o no en conjunto con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio con el IPS seguramente que tienen donde impacta esa relación. Pero habrá que analizar los argumentos y el impacto que podría tener, que no sea que por querer resolver un problema generemos un sistema donde expulse a las empleadas de sus trabajos originales, ¿verdad? Ministro, te agradezco mucho por la visita. Cuando quieras, Roberto, Muy amable. un gusto estar contigo. Siempre es bueno hablar contigo, tenés un trato muy bueno. Gracias, ministro. Así nosotros nos despedimos en el día de hoy. Estuvo con nosotros Benigno López, el ministro de Hacienda. Creo que vamos a tener oportunidad de seguir hablando, ministro, incluso por la radio seguramente vamos a estar un gusto siempre y a la orden. Porque hay muchas cosas que quedaron pendientes. Sí. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy nos volveremos a encontrar el próximo jueves.